Un agente racista ataca a un niño negro discapacitado y recurre a la violencia por una simple discusión. ¿Qué no sabía? El niño es el hijo del jefe de policía. Lo que sucede a continuación es un sorprendente giro de los acontecimientos que deja a todos sin palabras. Un sol brillante colgaba en el cielo azul claro mientras Malik, un joven negro en silla de ruedas, caminaba por la acera hacia una tienda cercana. Sus brazos trabajaban con firmeza para hacer girar las ruedas. El ritmo de su movimiento se mezclaba con el zumbido del tráfico distante y el ocasional canto de los pájaros. Malik disfrutaba de momentos como esos, saboreando la independencia de poder salir solo. Sonreía levemente mientras avanzaba, pensando en la barra de chocolate que planeaba comprar y el pequeño placer que le traería a su día. Cuando Malik se acercó a una esquina, notó a un oficial de policía blanco apoyado casualmente contra una farola. El oficial estaba examinando su entorno con un aire desinteresado, con los brazos cruzados sobre el pecho. No parecía prestar mucha atención a nada en particular hasta que su mirada se posó en Malik. La actitud del oficial cambió casi imperceptiblemente cuando Malik se acercó. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y murmuró algo en voz baja. Malik, que estaba acostumbrado a ignorar los murmullos ocasionales de los transeúntes, podría haberlo ignorado si las palabras del oficial no hubieran sido tan directas y crueles. El oficial comentó, lo suficientemente bajo para parecer casual, pero lo suficientemente alto para que Malik lo oyera, que Malik estaba discapacitado de dos maneras, primero por ser negro y segundo por no poder caminar. Las palabras golpearon a Malik como una bofetada. Su intención venenosa era imposible de ignorar. Malik detuvo su silla de ruedas abruptamente, sus manos apretando las ruedas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. La conmoción y la incredulidad lo invadieron, seguidas rápidamente por una oleada de ira. Giró su silla de ruedas hacia el oficial y lo enfrentó directamente. La voz de Malik, aunque firme, llevaba el peso de su dolor mientras le decía al oficial que esas palabras nunca se debían decir a nadie. Le recordó que burlarse de la raza o la discapacidad de alguien no solo estaba mal, sino que era profundamente inhumano. En lugar de mostrar remordimiento, la expresión del oficial se ensombreció. Su sonrisa burlona se convirtió en una mueca mientras enderezaba su postura, con los brazos cayendo a los costados. Dio un paso más cerca de Malik. Su tono era cortante y despectivo mientras respondía. Le dijo a Malik que se callara y acusó a los negros de ser la causa de la violencia en el país. El oficial no había terminado. Añadió, con un tono casi despectivo, que la discapacidad de Malik era un castigo de Dios, una forma de evitar que creciera y contribuyera a la violencia que, según él, era inherente a las comunidades negras. Las palabras estaban cargadas de malicia, y cada una de ellas hundía más profundamente la determinación de Malik. Malik miró al oficial, con la mente dando vueltas por las acusaciones crueles e infundadas. Había oído prejuicios antes, pero el odio y la insensibilidad absolutos en las palabras del oficial lo dejaron atónito. Se le apretó el pecho mientras luchaba por contener las lágrimas, pero su conmoción se transformó rápidamente en desafío. Reuniendo cada pizca de coraje, Malik miró al oficial y lo maldijo. Malik se sintió atraído por la emoción, pero se mantuvo firme. Sus palabras fueron una postura valiente contra la injusticia que enfrentaba. El rostro del oficial se contrajo de ira. Su sonrisa burlona anterior ahora fue reemplazada por una mueca. Dio otro paso hacia adelante, con los puños apretados a los costados. Sin previo aviso, levantó la mano y le dio un puñetazo brutal en la cara a Malik. La fuerza del golpe hizo que Malik cayera de su silla de ruedas y su cuerpo se golpeara contra el pavimento con un golpe doloroso. Su mejilla palpitaba donde el puño del oficial lo había golpeado, y sintió un agudo escozor que irradiaba a través de su mandíbula. El mundo pareció girar por un momento mientras yacía en el suelo, la textura áspera del concreto presionando contra su piel. El oficial se alzaba sobre él, su sombra proyectaba una silueta oscura contra la brillante luz del sol. Le gritó que Malik necesitaba aprender a hablar con sus mayores y mostrar el debido respeto. Su tono era condescendiente, como si creyera que su posición como oficial le daba derecho a una obediencia absoluta. Malik, con el cuerpo todavía conmocionado por el impacto, solo pudo mirar al oficial con incredulidad. El hombre que se suponía que debía servir y proteger se había convertido en la fuente de su dolor y humillación.
El oficial, sin mostrar preocupación por el chico al que acababa de agredir, giró sobre sus talones y se alejó caminando. Sus botas resonaron contra el pavimento mientras se alejaba, con los hombros erguidos como si nada hubiera pasado. Malik lo vio irse, con una mezcla de ira e impotencia burbujeando en su interior. Cuando el oficial se fue, Malik centró su atención en su silla de ruedas, que se había volcado de lado a unos pocos metros de distancia. Sus manos temblaban mientras intentaba ponerse de pie. El dolor en su mejilla hacía que cada movimiento fuera agonizante. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de levantar su cuerpo del suelo. La silla de ruedas parecía imposiblemente lejana, pero Malik se negó a darse por vencido. Se arrastró lentamente. Cada centímetro hacia adelante se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegó a la silla de ruedas, se agarró del apoyabrazos y lo usó para estabilizarse. Apretando los dientes contra el dolor, se incorporó nuevamente al asiento, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. Una vez sentado, Malik se desplomó hacia adelante, con las manos descansando flácidas sobre el regazo. La mejilla se le había hinchado en el lugar donde el oficial le había dado el puñetazo, y la piel ya se estaba oscureciendo hasta formar un moretón. El dolor físico era abrumador, pero palidecía en comparación con la herida emocional que le habían dejado las palabras del oficial. Durante unos instantes, Malik permaneció sentado en silencio, con el pecho agitado mientras intentaba recuperar el aliento. El recuerdo del encuentro se repetía una y otra vez en su mente, cada detalle tan vívido como si todavía estuviera sucediendo. Sintió un nudo de ira y tristeza en el estómago, un peso que no sabía cómo levantar. Cuando Malik llegó a casa, su silla de ruedas crujió suavemente mientras la empujaba por el camino de entrada hasta la puerta principal. El viaje había agotado su energía y todos los músculos de sus brazos le dolían por el esfuerzo de empujarse hacia adelante. Le palpitaba la mejilla. La hinchazón ahora era más pronunciada y el agudo escozor del dolor irradiaba con cada movimiento de su mandíbula. Dudó un momento antes de abrir la puerta. Sus emociones eran una mezcla turbulenta de agotamiento, ira y confusión. Dentro, el padre de Malik estaba sentado en la sala de estar, con una pila de informes esparcidos sobre la mesa frente a él. El jefe de policía era un hombre que se comportaba con autoridad tranquila. Su presencia era una constante tranquilizadora en la vida de Malik. Cuando la puerta se abrió con un crujido, el jefe levantó la vista, esperando ver la expresión alegre habitual de su hijo. En cambio, sus ojos se abrieron con preocupación al observar la apariencia de Malik. El jefe se levantó rápidamente de su asiento, olvidando sus papeles mientras cruzaba la habitación para arrodillarse junto a la silla de ruedas de Malik. Su corazón se hundió al notar la mejilla hinchada y los movimientos tensos de su hijo. La voz del jefe, generalmente tranquila y mesurada, tenía un dejo de urgencia cuando le preguntó a Malik qué había sucedido. Malik giró la cabeza ligeramente, su rostro marcado por el dolor y la fatiga. Por un momento, no respondió. Miró a su padre a los ojos, buscando las palabras adecuadas, sus propios ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Finalmente, su voz se quebró mientras hablaba, formulando una pregunta que golpeó al jefe como un puñetazo. ¿La comunidad policial que él dirigía era realmente tan mala como el encuentro que acababa de experimentar? El jefe se quedó paralizado, con la respiración entrecortada en el pecho. El peso de las palabras de Malik permaneció en el aire, y la pregunta hirió más profundamente que cualquier acusación. El tono de su hijo no solo estaba dolido, estaba mezclado con desilusión, como si una parte de la confianza que Malik siempre había depositado en él se hubiera hecho añicos. La confusión del jefe aumentó mientras se arrodillaba junto a la silla de ruedas, sus manos agarrando suavemente los apoyabrazos. Presionó a Malik para que explicara, su voz teñida de alarma y preocupación. Necesitaba saber qué le había sucedido a su hijo y por qué estaba haciendo una pregunta tan dolorosa. Malik dudó un momento, mientras el recuerdo del encuentro se reflejaba vívidamente en su mente. Repasó las palabras crueles, el puñetazo y el momento en que luchó por volver a sentarse en su silla de ruedas. Lentamente, comenzó a contar todo, con la voz temblorosa por la emoción. Le contó a su padre que el policía blanco se había burlado de él cuando pasaba, llamándolo discapacitado en 2 sentidos y riéndose de su condición. Describió cómo el policía había ido a más,
acusando a los negros de ser la fuente de la violencia y llamando a su discapacidad un castigo de Dios. La mandíbula del jefe se tensó mientras escuchaba, los músculos de su rostro se contrajeron con ira reprimida. La voz de Malik vaciló cuando llegó a la parte donde el policía lo golpeó. Explicó cómo el golpe lo había derribado de su silla de ruedas, dejándolo luchando en el suelo mientras el policía se alejaba sin mirarlo 2 veces. La mejilla de Malik palpitaba mientras hablaba. El dolor servía como un doloroso recordatorio del encuentro. La expresión del jefe se oscurecía con cada palabra. Sus puños se apretaban a los costados. La idea de que alguien bajo su mando pudiera comportarse tan cruelmente con su hijo, con cualquiera, era casi demasiado para soportar. Sintió una oleada de ira creciendo dentro de él, no solo hacia el policía sino hacia sí mismo. Esto había sucedido bajo su liderazgo, en el departamento al que había dedicado su vida a formar con integridad. Cuando Malik terminó, cayó un poco la cabeza, con las manos agarrando los lados de su silla de ruedas. Parecía exhausto, el costo emocional de contar la historia grabada en su rostro. Su padre permaneció en silencio por un momento, sus pensamientos acelerados mientras procesaba el relato. El corazón del jefe se dolía al mirar a su hijo, y una determinación feroz comenzó a crecer dentro de él. El jefe se puso de pie abruptamente, su presencia era imponente mientras tomaba su teléfono. Marcó el número de la estación, con un tono firme e inflexible, mientras ordenaba a sus oficiales que se prepararan para su llegada. La estación lo recibiría de inmediato, y Malik vendría con él. Volviéndose hacia su hijo, el jefe puso una mano firme sobre el hombro de Malik. Sus ojos, aunque llenos de ira, transmitían una fuerza tranquilizadora. Le dijo a Malik que iban a la estación para confrontar al oficial responsable. Su voz no dejó lugar a discusión, y Malik se acercó, agradecido por el apoyo de su padre. Con cuidado, el jefe llevó a Malik de vuelta al coche, asegurándose de que estuviera sentado cómodamente antes de asegurar la silla de ruedas en la parte trasera. El trayecto hasta la comisaría fue tenso. El aire en el coche estaba cargado de palabras no dichas. Malik miró por la ventanilla, su mente repasando los acontecimientos del día. A su lado, su padre agarraba el volante con fuerza, con los nudillos blancos mientras se preparaba para lo que estaba por venir. A medida que se acercaba a la comisaría, la determinación del jefe se solidificó. Ya no se trataba solo de Malik, se trataba de abordar un prejuicio profundo y peligroso dentro de su departamento. El oficial responsable se enfrentaría a la justicia, no solo por el bien de Malik, sino por la integridad de la propia fuerza policial. Cuando el jefe de policía entró en el estacionamiento de la comisaría, el aire entre él y Malik estaba cargado de tensión. Malik estaba sentado tranquilamente en su silla de ruedas, con las manos entrelazadas firmemente en el regazo mientras miraba a su padre. El rostro del jefe era una máscara de férrea determinación, con la mandíbula apretada y la mirada dura, mientras se preparaba para enfrentarse a la injusticia que se había desatado bajo su liderazgo. Salió del coche y se movió para ayudar a Malik a salir, estabilizando la silla de ruedas mientras la guiaba con cuidado hasta su posición. El jefe condujo a Malik a través de la entrada principal de la estación, y su imponente presencia llamó inmediatamente la atención de todos los oficiales presentes. Las conversaciones se detuvieron y todos los ojos se volvieron hacia el hombre cuya expresión severa no dejaba lugar a preguntas. Malik, aunque todavía visiblemente conmocionado, siguió el ejemplo de su padre, y el hematoma en la mejilla era un claro testimonio de la violencia que había soportado. La voz del jefe resonó en la sala, firme e inflexible, mientras ordenaba a todos los oficiales que se pusieran en fila. La dureza de su tono provocó una oleada de tensión en la estación, y los oficiales se apresuraron a tomar posición sin dudarlo. Se colocaron en línea recta, sus posturas estaban rígidas por la nerviosa anticipación, inseguros de lo que estaba a punto de suceder. El jefe caminó lentamente por la fila, sus ojos escaneando cada rostro con una intensidad penetrante. A su lado, Malik estaba sentado en silencio, con las manos temblando ligeramente mientras miraba la fila de oficiales. Su padre colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, asentándolo con una presencia firme. El jefe se volvió hacia Malik, con voz baja pero firme, mientras le ordenaba a su hijo que identificara al hombre que lo había atacado. Malik dudó solo por un momento,
con el corazón palpitando mientras miraba los rostros frente a él. A pesar del miedo persistente por el encuentro, sabía que no podía permanecer en silencio. Sus ojos se movieron metódicamente de un oficial a otro hasta que se posaron en el hombre que se había burlado de él y lo había agredido. Una oleada de ira y determinación brotó dentro de él, y levantó la mano para señalar directamente al oficial. «Es él», dijo Malik, con voz firme a pesar de la tensión en la habitación. La reacción del oficial acusado fue inmediata. Su postura se puso rígida y su rostro palideció ligeramente cuando la atención de la sala se desplazó hacia él. Miró nervioso al jefe, luego a Malik, antes de enderezarse y tratar de recomponerse. Su voz, aunque apresurada y defensiva, rompió el silencio mientras trataba de justificar sus acciones. El oficial afirmó que Malik había representado una amenaza. Insistió en que había actuado en defensa propia, presentando el incidente como una respuesta necesaria a una situación potencialmente peligrosa. Sus palabras salieron rápidamente, como si esperara que la velocidad de su explicación enmascarara su inverosimilitud. La expresión del jefe se ensombreció. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba al oficial con una intensidad tranquila. Su voz bajó a una calma peligrosa, el tipo de tono que tenía más peso que un grito. Le pidió al oficial que explicara exactamente cómo un niño discapacitado en silla de ruedas podría representar una amenaza. El oficial vaciló bajo la mirada implacable del jefe. Abrió la boca para responder, pero se encontró sin palabras. El absurdo de su afirmación flotaba pesadamente en el aire, y los otros oficiales intercambiaron miradas inquietas. La confianza del acusado vaciló, pero trató de recuperarse, insistiendo en que sus acciones no tenían nada que ver con la raza o la discapacidad de Malik. El jefe dio un paso más cerca, con una postura imponente y autoritaria. Su mirada penetrante atravesó al oficial, sin dejar espacio para la evasión. Las palabras del acusado se volvieron más inconexas. Sus intentos de distanciarse de sus acciones se volvieron cada vez más desesperados. El jefe se volvió para dirigirse al resto de la sala, con voz firme y deliberada mientras revelaba un hecho que provocó una oleada de conmoción en los oficiales reunidos. Anunció que Malik era su hijo. La revelación cayó con el peso de un trueno. La sala quedó en silencio. La tensión era tan espesa que era casi palpable. Los oficiales intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad e inquietud. El oficial acusado, al darse cuenta de la gravedad total de la situación, retrocedió visiblemente. El rostro del hombre palideció y su anterior arrogancia se desmoronó por completo. Sus manos temblaron a los costados y su mirada se precipitó por la habitación como si buscara una salida. Balbuceó otra defensa, pero sus palabras solo resaltaron las grietas en su historia. La mirada inquebrantable del jefe nunca lo abandonó. Cada segundo de silencio desmanteló aún más la compostura ya frágil del hombre. El jefe dio un paso adelante, acortando la distancia entre él y el oficial. Su voz era tranquila, pero tenía un trasfondo de furia contenida, mientras denunciaba las acciones del oficial por lo que eran: una muestra de prejuicio y abuso de poder. Señaló que las palabras y el comportamiento del oficial habían tenido una motivación claramente racial, y agregó que el trato a su hijo no solo era poco profesional, sino inhumano. El pánico del oficial acusado ahora era evidente en cada movimiento. Su respiración se aceleró y sus hombros se hundieron al darse cuenta de que no había defensa lo suficientemente fuerte para absolverlo de su culpa. Comenzó a balbucear una súplica, con la voz temblorosa mientras suplicaba otra oportunidad. Insistió en que sus acciones habían sido malinterpretadas, que nunca había tenido la intención de que las cosas se intensificaran hasta ese punto. El jefe lo interrumpió bruscamente. Su tono no dejó lugar a más excusas. Le recordó al oficial que la placa que llevaba era un símbolo de confianza y responsabilidad, no un escudo para la intolerancia y la crueldad. Declaró que no había lugar en el departamento, ni en ningún otro lugar, para alguien que ejercía su autoridad de una manera tan odiosa e imprudente. Malik observó el intercambio en silencio, con el corazón acelerado al ver que el hombre que lo había lastimado era llevado ante la justicia. Aunque su mejilla todavía latía de dolor, una sensación de reivindicación comenzó a arraigarse en su interior. La defensa inquebrantable de su padre lo llenó de una mezcla de alivio y orgullo. El peso del encuentro anterior comenzaba a desaparecer. Los otros oficiales permanecieron en silencio,
sus posturas rígidas mientras asimilaban la gravedad de lo que había sucedido. El acusado, ahora visiblemente temblando, bajó la cabeza en señal de derrota. Sabía que no había forma de escapar de las consecuencias de sus acciones, y el pánico en sus ojos traicionaba su creciente comprensión de que su carrera, y tal vez su libertad, estaban llegando a su fin. El jefe se volvió hacia Malik, colocando una mano firme sobre su hombro. Tranquilizó a su hijo con un apretón firme pero suave. Su gesto silencioso transmitía una promesa de que se haría justicia. Malik asintió. Su mirada se detuvo en el hombre que le había causado tanto dolor. Aunque el recuerdo del asalto aún persistía, la visión de su padre defendiéndolo le trajo una sensación de cierre que no había creído posible. El enfrentamiento había llegado a su punto álgido, y el peso de las palabras del jefe no dejaba ninguna duda sobre lo que sucedería a continuación. La justicia, que hacía tiempo que se debía, finalmente comenzaba a tomar forma. El aire en la estación estaba cargado de tensión cuando el jefe pronunció sus comentarios finales. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e inflexibles, cortando las débiles defensas del oficial. La habitación, llena de la presencia silenciosa de otros oficiales, pareció cerrarse sobre el hombre caído en desgracia que estaba de pie en el centro. El oficial, que una vez había hablado con arrogancia y desdén, ahora cayó de rodillas. Sus manos temblaron cuando las levantó en un gesto de súplica, su rostro pálido y empapado en sudor. Suplicó perdón, con la voz quebrada mientras insistía en que sus acciones habían sido un error. Prometió que nunca volvería a actuar de esa manera. Sus palabras se atropellaban unas sobre otras en la desesperación. Pero el jefe permaneció impasible. Su expresión era de piedra, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el oficial con una intensidad inquebrantable. Las súplicas del oficial, aunque fuertes y frenéticas, no hicieron nada para suavizar la resolución del jefe. No había lugar para la misericordia en este momento, no había lugar para excusas o promesas vacías. La voz del jefe, tranquila pero firme, sonó claramente cuando emitió su sentencia. Declaró que no había lugar en su departamento para el racismo o el abuso de poder, sin importar quién fuera el individuo. La insignia que había usado el oficial, un símbolo de confianza y autoridad, había sido empañada por sus acciones. El jefe anunció que el oficial sería despojado de su insignia de inmediato y despedido de su puesto. El rostro del oficial se retorció en desesperación, sus manos se apretaron en puños mientras miraba al jefe. Abrió la boca para protestar, pero el jefe lo interrumpió con un movimiento brusco de su mano. La decisión era definitiva. A medida que las súplicas del oficial se hicieron más fuertes, el jefe continuó. Afirmó que la mala conducta del oficial iba más allá de una violación de las reglas del departamento. Era un delito penal. Agredir a Malik, un niño discapacitado, era un acto de crueldad que no podía ni debía ignorarse. El jefe anunció que el oficial enfrentaría cargos formales por la agresión, incluida una sentencia de 1 año de prisión. La carrera del oficial en la aplicación de la ley había terminado oficialmente y el jefe prometió asegurarse de que nunca más ocupara un puesto de poder o influencia. El oficial caído en desgracia se derrumbó aún más. Su voz se alzó en un gemido desesperado. Le rogó al jefe que reconsiderara su decisión, que lo librara de las consecuencias de sus acciones. Sus palabras, una vez llenas de autoridad y desprecio, ahora solo transmitían miedo y arrepentimiento. El jefe se apartó del hombre, con los hombros rígidos y el rostro decidido. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Los gritos del oficial resonaron en la sala, pero no fueron escuchados. El jefe ya no estaba concentrado en el hombre, sino en Malik, que estaba sentado tranquilamente en su silla de ruedas, observando cómo se desarrollaba la escena. Los demás oficiales de la comisaría permanecieron en silencio, con una mezcla de conmoción y vergüenza en sus rostros. Ninguno se atrevió a hablar mientras el jefe dictaba sentencia, y el peso de su autoridad los oprimía a todos. Observaron cómo le quitaban la placa al oficial y le ponían las esposas en las muñecas. El hombre, que antes era orgulloso, ahora se había reducido a una sombra de lo que era, con la cabeza inclinada mientras lo sacaban de la comisaría. El sonido de los pasos del oficial, lentos y arrastrados, se desvaneció en la distancia. El fuerte golpe de las puertas de la comisaría marcó su partida definitiva, dejando atrás un silencio que era a la vez opresivo y liberador. El jefe se volvió hacia Malik.
Su expresión se suavizó por primera vez desde que habían llegado a la comisaría. Se arrodilló junto a su hijo y le puso una mano reconfortante en el hombro. Malik miró a su padre, con los ojos muy abiertos y brillantes de emoción. La voz del jefe, aunque todavía firme, tenía un dejo de tranquilidad mientras le decía a Malik que se había hecho justicia. El jefe le recordó a Malik que nadie, independientemente de su posición o autoridad, tenía derecho a tratar a los demás con tanta crueldad y prejuicio. Le prometió a su hijo que seguiría luchando contra esas injusticias, tanto dentro del departamento como fuera de él. Malik asintió lentamente. Su mente todavía procesaba todo lo que había sucedido. El dolor del puñetazo del oficial aún persistía, un dolor sordo que palpitaba con cada movimiento de su rostro. Pero el conocimiento de que su padre lo había defendido, que había tomado medidas decisivas contra el hombre que lo había lastimado, llenó a Malik de una sensación de alivio. Mientras se preparaban para irse, el jefe se enderezó y se dirigió a los oficiales que quedaban en la estación. Su voz transmitía autoridad y resolución mientras les recordaba los valores que habían jurado defender. Habló de la importancia de la integridad, la justicia y el respeto, enfatizando que no había lugar en sus filas para quienes no encarnaran estos principios. Los oficiales escucharon en silencio, con expresiones solemnes, mientras asimilaban las palabras del jefe. El jefe se volvió hacia Malik y apoyó la mano suavemente sobre el hombro de su hijo. Juntos salieron de la estación. La tensión de la habitación fue dando paso gradualmente a una sensación de finitud. Al salir, el aire fresco rozó el rostro de Malik, ofreciéndole un pequeño consuelo. Respiró profundamente. El peso de los acontecimientos del día comenzaba a desaparecer. Aunque las cicatrices del encuentro tardarían en sanar, tanto física como emocionalmente, Malik sintió un nuevo sentido de orgullo por las acciones de su padre. El jefe ayudó a Malik a subir al auto, asegurando su silla de ruedas en la parte trasera antes de ocupar su lugar en el asiento del conductor. El viaje a casa fue tranquilo. Los dos reflexionaron sobre lo que había sucedido. Para Malik, el dolor de la agresión aún estaba fresco, pero estaba atenuado por el conocimiento de que se había impartido justicia. Para el jefe, el enfrentamiento había sido un recordatorio de la responsabilidad que tenía como líder, de hacer responsables a quienes estaban bajo su mando y de garantizar que tales injusticias no se repitieran. Cuando llegaron a casa, el jefe ayudó a Malik a entrar y lo guió hasta su lugar favorito en la sala de estar. Se arrodilló junto a su hijo una vez más y le prometió que seguiría protegiéndolo y luchando por lo que era correcto. Malik asintió y una leve sonrisa atravesó el dolor persistente en su rostro. Juntos, comenzaron el lento proceso de curación, sabiendo que, si bien las cicatrices de la experiencia permanecerían, la victoria que habían logrado contra la injusticia no sería olvidada. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y concientización. No se basa en hechos reales y no retrata a personas ni incidentes reales.